Buenas noches, espero que se encuentren bien. Esta es la última sesión unitaria de esta clase de Historia de la Filosofía 8. Unitaria en el sentido en el cual se refiere a un tema común. Las grabaciones de la siguiente semana estarán dedicadas, como lo había anticipado, a distintos temas o a distintas formas de plantear esta cuestión de la modernidad como una época de la subjetividad. Por eso, esta grabación será breve. Su propósito fundamental es tratar de unificar las perspectivas que nos ofrecieron Blumenberg y Habermas, que en buena medida han tratado de señalar que cuando estamos hablando de la modernidad, no estamos pensando únicamente en cierto momento cronológico, geopolítico, sino que cuando estamos pensando en la modernidad estamos refiriéndonos ante todo a una estructura del pensamiento, o mejor dicho, a una actitud que pone de relieve una estructura, una actitud de ruptura, una actitud de distinguirse respecto al pasado, de comprenderse a uno mismo no solo en función de ciertos contenidos, en función de ciertas creencias, de ciertas expectativas, de ciertas instituciones, sino que la actitud que define a la modernidad es una actitud de permanente distinción. Ser moderno, en esa medida, quiere decir asumir una actitud conforme a la cual uno se comprende a sí mismo en la medida en la cual se distingue del pasado. Y esa actitud pone de relieve una estructura a la cual quisiera denominar subjetividad. Suele decirse frecuentemente en las humanidades y en las ciencias sociales que si algo caracteriza a la época moderna y particularmente si algo caracteriza a los últimos 150 años en la historia del pensamiento es el predominio del sujeto. Y creo que en términos generales es una idea correcta. Si hay una idea que caracteriza a la modernidad y en particular al pensamiento filosófico moderno, es el predominio de la subjetividad. Sin embargo, hay que ser cuidadosos al momento de entender qué se entiende por subjetividad. Si por subjetividad estamos pensando en cierta idea concerniente a un objeto, concerniente a una cierta imagen de nosotros mismos, entonces creo que hay buenos motivos para poner en tela de juicio ese predominio de la subjetividad. No porque no pueda encontrarse esa imagen, ese modelo en ciertos momentos, en ciertas figuras de la filosofía, de la historia, de la literatura, sino porque no podríamos señalar o no podríamos, por ejemplo, hablar de un proceso en el cual en toda la filosofía ha estado presente esta idea de un sujeto como un continuo, insomne ojo de la mente que está vigilando todo aquello que recibe y el proceso a partir del cual aquello que recibe es trabajado, es determinado para darle una forma definida al mundo. Tampoco podríamos, creo, encontrarlo necesariamente en la historia, o al menos en el discurso sobre la historia, como una especie de sujeto que está formándose, está desarrollándose
a lo largo del tiempo y que poco a poco adquiere conciencia de sí mismo, adquiere conciencia de cuál es su misión de transformación y de cuáles son las tareas que establece hacia el futuro. Creo que tampoco podría encontrarse esa idea de un sujeto como la de una figura dominante, como una figura que estuviera aparte y por encima de lo que ocurre, de lo que se describe, sobre todo si consideramos el modernismo literario. Pienso en escritores como Henry James, Marcel Proust, Hugo von Hofmannsthal, Franz Kafka, James Joyce. Ahí lo que encontramos es justamente la disolución de esta mirada que todo lo abarca, que todo lo puede, que puede recuperar todos y cada uno de sus momentos e integrarlos en una unidad que tiene muy en claro cómo es que apunta hacia el futuro. Pero si es así, entonces, ¿en qué medida puede hablarse de la subjetividad como estructura de la modernidad y, en particular, cómo puede entenderse esta idea que hemos mencionado repetidamente del espectador? Bien, tiene que entenderse como una estructura, como una forma en la cual nosotros pensamos que tiene que adquirir unidad la diferencia que constituye a nuestra experiencia. Es decir, el espectador no es algo que en un sentido estricto exista. El espectador al que me refiero no es el ojo de la mente, no es ni siquiera este yo pienso cartesiano, no es ni siquiera este sujeto lógico kantiano. El espectador al cual me he referido o al cual me he tratado de referir en sesiones anteriores, si quisiéramos atribuirle una paternidad filosófica, tendríamos que buscársela en Fichte, este pensador tan injustamente olvidado. Pero, ¿por qué injustamente olvidado? Hay pensadores que son injustamente olvidados, como Solomon Maimon, como Friedrich Hölderlin, porque tienen cosas muy importantes que decirnos y casi no se les tiene en consideración. En cambio, hay otros pensadores, Fichte sería uno, Berkeley sería el otro, a los cuales tendríamos que reivindicar, pero por una razón distinta. La razón es que la forma en la cual nos pensamos, la manera en la cual concebimos las operaciones del pensamiento, ellos las pensaron, pero se las atribuimos a otros pensadores. Eso es lo curioso, por eso hay que reivindicarlos. Es como una forma de decir, oigan, un momento, lo que le atribuimos en realidad a Hegel, en realidad lo pensó Fichte, o lo que pensamos sobre teoría del conocimiento, en buena medida lo pensó Berkeley. Esto no es para defenderlos, no es para hacerlos ídolos, no, simplemente para ver cómo las operaciones de nuestro pensamiento, en buena medida, son operaciones que ellos vieron, ellos establecieron. Y en el caso en particular de Fichte, esta idea del espectador, esta idea de cómo el sujeto, la subjetividad, es un ojo que tiene como tarea observarse a sí mismo, y en esa tarea tiene un obstáculo, tiene un estorbo. El estorbo, y esto lo escribe el propio Fichte, es el ojo mismo. El ojo tendría que contemplarse viendo, describiendo, pero para ello tiene un estorbo, tiene un obstáculo, el propio ojo.
Bien, la subjetividad es este imperativo de la modernidad de darle unidad a la heterogeneidad que produce la ruptura ocasionada por su mirada crítica, pero que es siempre postergada, que es siempre interrumpida por la misma ruptura que es el uso de la razón. En esa medida, la subjetividad es una estructura extraña. Es una estructura extraña porque en la medida en la cual divide, en esa misma medida exige la unidad. Pero por su propio carácter no puede alcanzar, no puede dar cuenta de esa unidad. En la diapositiva que acompaña a esta presentación trato de esquematizar esta estructura de la modernidad o esta subjetividad como estructura de la modernidad en 4 puntos. La razón, la pretensión de ruptura, en tercer lugar la normatividad y en cuarto lugar la exigencia de legitimidad. Vamos a ver cómo opera, cómo trabaja. En primer lugar, está esta defensa o esta reivindicación de la modernidad como una época que se caracteriza, que está marcada por el uso de la razón. Pero, ¿razón en qué sentido? La razón en el sentido de un acto de autoliberación. La razón moderna o la razón en la cual se funda la época moderna se ve a sí misma como un acto de autoliberación del yugo de la tradición, del yugo de la superstición, del poder eclesiástico, militar y político. En esa idea de ser un acto de autoliberación es que se la equipara o se la piensa a partir de la figura del sujeto consciente, del yo que es consciente de ser un sujeto que cada uno de nosotros somos. Y ese acto de autoliberación, como lo señaló Blumenberg y también Habermas, no tiene un contenido, o al menos, si bien puede ser compañero de viaje, me gusta esa expresión, compañero de viaje de ciertos contenidos particulares, la idea de derechos del hombre en la Revolución Francesa, la idea de someterlo todo a una revisión crítica, como ocurre en la Ilustración, no es dependiente, no es algo que esté atenido, no es algo que esté atado a esas reivindicaciones concretas. Más bien, en esas reivindicaciones concretas es donde en particular el pensamiento filosófico cree leer el acto de autoliberación. Por eso es que en particular la filosofía de la Ilustración, los principios del idealismo alemán están fascinados con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque ven en ella a ese acto de autoliberación. Pero ese acto de autoliberación que no tiene un contenido, que no se reduce a un programa que sea aplicable únicamente a cierta cultura o a ciertas instituciones, tiene, sin embargo, un impulso. ¿Cuál? Como lo señala Habermas, vivir orientado hacia el futuro.
Este vivir orientado hacia el futuro no es, y lo vuelvo a repetir, creo que ya lo había señalado anteriormente, no es la idea o no se reduce únicamente a la idea de que todo futuro será mejor que el pasado. No es la idea de un, o no necesariamente, puede ser, pero no necesariamente, de que hay un progreso. Vivir orientado hacia el futuro quiere decir, en cambio, que todo tiene que ser sometido a la crítica. Que aquí y ahora no podemos cerciorarnos, no podemos estar seguros de que nuestras creencias, de que nuestra forma de vida, de que nuestras instituciones sean racionales. Bien puede ser el caso que oculten formas de irracionalidad, pero esas formas de irracionalidad serán sometidas a crítica, serán examinadas en el futuro. El hecho de que ahora no las estemos examinando, no las estemos poniendo en tela de juicio, no quiere decir que sean sagradas, no quiere decir que sean inmunes a la crítica. Lo haremos. Eso es lo que quiere decir vivir orientado hacia el futuro. Quiere decir que todo aquel contenido, tanto individual como colectivo, a partir del cual nos comprendemos a nosotros mismos, es objeto de una crítica, de un examen que se pregunte por las razones por las cuales pretende validez, aunque no lo estemos haciendo ahora mismo. En esa pretensión de ruptura es que puede verse que nosotros podemos apreciar en qué medida la época moderna se caracteriza por una actitud, aunque esa pretensión de ruptura no se haga siempre de la manera adecuada o de la manera apropiada. Para poner un ejemplo de ello, de cómo esta actitud prevalece, esta actitud es observable incluso cuando de manera consciente se practica de mala manera. Ahí va el ejemplo. Frecuentemente suele decirse, y a muchos, al menos a mí, nos ha ocurrido en más de una vez, cuando estamos criticando a algo o a alguien por su cerrazón, por su dogmatismo, por ser aburrido o soso, decimos, no tengas ideas medievales. Eres, no me imagino algo más aburrido que la Edad Media, o ese oscurantismo es propio de la Edad Media. Vean que si nosotros examináramos, o si nosotros examinamos con una pizca de cuidado aquello que estamos diciendo, entonces nos daríamos cuenta de la tremenda barbaridad que decimos. ¿Por qué? Bien, porque hay excelentes razones para señalar que la Edad Media no se caracterizó por su oscurantismo, que la Edad Media estuvo muy lejos de ser un periodo soso o aburrido, que fue un periodo en el que florecieron las artes, floreció la ciencia, floreció el descubrimiento, el redescubrimiento de los clásicos, que la Edad Media, en otras palabras, no tiene absolutamente nada que ver con esa imagen oscura que suele tener nuestro imaginario. Sin embargo, vean cómo, a pesar de lo errado de nuestro juicio, cómo nosotros, cuando tratamos de decir qué somos, quiénes somos, lo primero que hacemos es marcar
una separación, marcar una distancia. Eso es medieval. Eso es aburrido, eso es oscurantista, eso es medieval. Y lo podríamos señalar en relación a muchos otros términos, a muchos otros calificativos que cuando los examinamos de cerca nos damos cuenta de que son erróneos, de que son incorrectos. Sí, y yo no pretendo en modo alguno defender o tratar de defender lo contrario, pero lo que quiero que observen es esta tendencia que es propiamente moderna. Uno se define en la medida en la cual establece una distinción respecto a lo que considera, respecto a lo que juzga, de manera errónea o no, como lo otro. Esa actitud de comprenderse a sí mismo a partir de una distinción respecto a otras épocas, respecto a otras culturas, respecto a otras formas de vida, es lo distintivamente moderno. Por eso es que, insisto, la modernidad no tiene un contenido. Ser moderno es estar ejecutando una acción de distinguirse a sí mismo. Y cuando esta acción de distinguirse a sí mismo cobra conciencia de sí, cobra conciencia de que no puede basarse en prejuicios, de que no puede basarse en ideas que uno retoma a la ligera, es cuando aparece el tercer rasgo o el tercer movimiento de esta estructura, que es la normatividad. Cuando me refiero a la normatividad, no me refiero únicamente al aspecto práctico, es decir, ético y político, con el cual nosotros solemos asociar el término normatividad. La normatividad señala, en general, tanto para lo práctico como para lo teórico, tanto para los aspectos éticos, políticos, como los epistemológicos, como los ontológicos, como los estéticos, que quien somete todo a crítica, quien vive, por lo tanto, orientado hacia el futuro, entonces no puede asumir como dada la naturaleza de X, es decir, la naturaleza de cualquier cosa que sea objeto del pensamiento, sino que quien acepta ser moderno, quien acepta someter todo a crítica, tiene que reconocer entonces que la pregunta por X es la pregunta por el procedimiento y las condiciones bajo las cuales se afirma X. Por ejemplo, ¿es el ser humano es objeto de conocimiento? Bien, eso depende. ¿Cuál es el procedimiento y las condiciones bajo las cuales vas a hablar de los seres humanos? Si lo vas a hacer en términos de sus componentes físicos, de cómo son afectados por otros cuerpos, entonces, desde luego, que tenemos que considerar a los seres humanos como parte de la naturaleza. En cambio, la pregunta, ¿son los seres humanos libres o los seres humanos tienen dignidad? Bien, si nosotros nos quedamos con los procedimientos y las condiciones que nos dan los principios de la naturaleza, tendríamos que llegar a la conclusión: los seres humanos no son libres. Los seres humanos están siempre sujetos a la causalidad natural. Y eso vale también
para aquellos estados mentales en los cuales están pensando su acción. No, pero es que yo me lo estoy preguntando en términos morales. Entonces la cuestión cambia totalmente. El procedimiento y las condiciones bajo las cuales nos pensamos como seres morales es totalmente distinta a los procedimientos y condiciones bajo los cuales nos pensamos como seres de la naturaleza. En esa medida, ser moderno quiere decir vivir entendiendo que todo todo aquello que nosotros nos encontramos, nuestra autocomprensión incluida, nuestra relación con los otros seres humanos, está siempre marcada por una normatividad. Es decir, por un conjunto de reglas y principios que definen las condiciones a partir de las cuales algo adquiere y tiene una determinación específica. Pero si seguimos esta pretensión de ruptura, que es el punto anterior, el punto número 2, que nos dice entonces que en efecto esta normatividad es racional. ¿Qué es lo que nos dice que esta normatividad no es un trasunto de ciertas formas de dominación, de ciertas formas de tradición que ocultan una estructura irracional, o que están ocultando algo que no ha sido examinado, que no ha sido puesto en tela de juicio. Y aquí es donde la normatividad se encuentra con la duda, con la pregunta por la legitimidad. Es decir, esta exigencia de autocercioramiento, la exigencia de cerciorarnos de que los procedimientos y las condiciones bajo las cuales se afirma X efectivamente sean el resultado de una ruptura, y no solo de una ruptura coyuntural, no solamente un cambio de paradigma en el sentido en el que Thomas Kuhn utilizaría el término. Ustedes saben que para Thomas Kuhn el cambio de paradigma no obedece a criterios racionales. Esta exigencia de autocercioramiento demanda que pueda verse en las distintas formas de normatividad que rigen la vida moderna el resultado de la ruptura racional. En este punto, en este tránsito del punto número 3 al punto número 4, quien nos daría el ejemplo magnífico de cómo la cuestión de la normatividad lleva a la pregunta por la legitimidad es Michel Foucault en su escrito sobre Nietzsche, Marx y Freud, estos maestros de la sospecha. ¿Por qué? Porque lo que encontramos en esos tres autores es la sospecha de que los procedimientos y las condiciones bajo las cuales se afirma la objetividad del significado, en el caso de Nietzsche, el carácter natural de las relaciones de producción, en el caso de Marx, o la constitución de nuestra vida psíquica, en el caso de Freud, en realidad no son racionales,
en realidad no pueden mantener su pretensión de racionalidad, porque cuando ejecutamos el punto número 2, la ruptura, cuando lo sometemos a crítica, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que la verdad no es esta correspondencia armónica del sujeto y el objeto garantizada por la palabra, sino que la verdad es un ejército móvil de metáforas. En el caso de Nietzsche, ¿qué es lo que encontramos en el caso de Marx? Que las relaciones de producción, particularmente en el capitalismo, están sustentadas en una relación social violenta en la cual una parte ha sido o se le ha conculcado, se le ha extorcado, se le han quitado los medios de producción para que entonces tengan que vender su fuerza de trabajo. En el caso de Freud, esa idea de una vida psíquica marcada de principio a fin por la razón queda en entredicho cuando nos percatamos de qué manera la psique es más bien un aparato en el cual el aspecto racional, el aspecto que corresponde al yo, es solamente una parte y no es ni siquiera la parte que sea la que lleve la voz cantante. Ahí Michel Foucault nos está dando un magnífico ejemplo de cómo en estos tres pensadores, cuando el pensamiento se examina a sí mismo, valga la redundancia, lo que encuentra es que los procedimientos y las condiciones bajo las cuales se afirma X, la verdad o el valor o la racionalidad se desbaratan en la medida en la cual queda al descubierto qué es aquello en lo cual están apoyadas, cuando muestran su carácter de apariencias. Pero hay un punto adicional en el cual, o por el cual, este texto de Foucault es sumamente interesante. ¿Cuál? Que cuando nos estamos preguntando por la legitimidad, cuando estamos planteando esta exigencia de autocercioramiento, esa exigencia, ¿en qué tiene que basarse? ¿En dónde tiene que encontrarse? ¿A qué tiene que apelar? Bien, volvemos al punto número 1, a la razón. Si esta exigencia de autocercioramiento, esta pregunta por la legitimidad de la normatividad, ha de plantearse, no ha de plantearse únicamente a título personal, o no ha de plantearse únicamente a título de su utilidad económica, política, pedagógica. No. Esa exigencia de legitimidad tiene que pedirle a la razón que examine si realmente la normatividad en la cual vivimos es el resultado de una ruptura, de un someter todo a crítica. Vean cómo en esa medida el punto número 4 nos lleva de regreso al punto número 1, a la razón. Pues bien, en este paso o en este retorno del punto número 4 al punto número 1, se tendría que alcanzar la unidad de la razón.
la razón tendría que poder dar cuenta de toda la heterogeneidad que ha sido resultado de su acto de autoliberación, que al someter toda crítica ha provocado una ruptura que a su vez ha dado pie a distintas formas de normatividad que, sin embargo, es decir, que a pesar de su diversidad, son legítimas en la medida en la cual llevan la huella de ese acto racional. Solo en ese paso del punto número 4 al punto número 1 tendría lugar el espectador. El espectador, la subjetividad, es o sería la estructura total que realiza el proceso que nos lleva de 1 a 4. El espectador es aquel que incluso en las rupturas más abruptas, más violentas, en las formas de normatividad que nos pueden parecer más irracionales y extrañas, al examinarlas, al llevar a cabo esta exigencia de autocercioramiento, puede hacer la criba que deja de lado lo irracional, lo que es aún un resabio de el pasado, y mostrar cómo o qué elementos de esa heterogeneidad son el resultado de este acto de autoliberación de la razón. Sin embargo, ahí es donde la estructura de la modernidad encuentra su mayor problema. ¿Por qué? Porque no puede hacer el tránsito de 4 a 1. Es decir, esta exigencia de autocercioramiento, en el cual y por la cual se examina qué tan válidas, tantas razones tiene la normatividad o las normatividades en las cuales vivimos, siempre va a encontrar que hay otras y otras razones. Nunca va a poder encontrar el origen racional del cual proceden o en el cual podría fundarse la legitimidad de esa normatividad. Es cierto, la pregunta por la legitimidad puede y tiene que desenmascarar cómo numerosas formas de normatividad esconden en realidad formas de vida o pretensiones irracionales. Pero en ese poner al descubierto lo irracional, no encuentra el origen racional. ¿Y por qué? No porque le falte decisión, no porque le falte agudeza, no, al contrario, nunca va a encontrar ese origen racional. ¿Por qué? Porque recuerden, punto número 1, la razón como acto espontáneo de autoliberación no tiene un contenido. La razón, si realmente es un acto espontáneo de autoliberación, no tiene una causa detectable, no tiene un fundamento empírico que uno pueda basar en un hallazgo psicológico, neurológico, histórico, del que ustedes quieran. En la medida en la cual la razón es un acto espontáneo de autoliberación, cada vez que intente alcanzar la unidad de sus productos, se va a ver con las manos vacías. ¿Por qué?
porque estará tratando de aprehender, de captar una acción, no un objeto. Bien, esta exigencia de pasar, de hacer el tránsito de la exigencia de legitimidad a su retorno a la razón y la imposibilidad de llevarlo a cabo es lo que en buena medida habría pensado la filosofía del siglo XX. Ahí donde en numerosas ocasiones se hace este señalamiento y es un señalamiento pues, que se hace en tono de burla, desgraciadamente. Por ejemplo, cuando Theodor Adorno señala solamente son verdaderos los pensamientos que no se comprenden a sí mismos, o cuando Derrida hace todos estos señalamientos, por ejemplo, en la voz y el fenómeno o en el origen de la geometría, de cómo el origen está contaminado, está postergado, y que muchos ven, es decir nada, es hablar nada, hablar y decir puras tonterías. Bueno, perdonen, pero creo que no son tonterías. Creo que son distintos tonos de expresar el problema estructural de la subjetividad en la modernidad, de cómo la modernidad es una estructura de pensamiento que marca un impulso, vive orientado hacia el futuro, somételo todo a la crítica, pero siguiendo esa exigencia se encuentra con que la crítica no tiene un fundamento. No podemos encontrar un fundamento ni en el trabajo, ni en el lenguaje, ni en la biología que nos diga cómo es que la razón puede alcanzar un momento final de aprender la unidad de su diferencia. Si hay alguien, creo que si hay alguien que capta bien esto, anoche lo estaba pensando justamente, cómo están las cosas que ya llega uno a confesiones de medianoche. Lo estaba pensando en relación con Kafka, con El desconocido, de este texto que algunos presentan como América, como la ley del padre en Kafka siempre lo está expulsando. Lo expulsó de Europa, después a Karl lo expulsa su tío, después en el hotel donde trabaja como ascensorista lo van a poner de patitas en la calle. Esa ley del padre, que aquí podríamos equiparar con este someter todo a crítica, es lo que impulsa el pensamiento moderno a estar continuamente fuera de sí mismo, continuamente poniendo en tela de juicio los fundamentos, no porque se burle de ellos, no porque crea que no hay verdad y podemos decir lo que se nos antoje. No podemos decir lo que se nos antoje. Ojalá fuera así. Tenemos que vivir como le ocurre a Karl en el caso de Kafka. Tenemos que vivir impulsados por esa ley del padre. ¿Por qué? Porque esa ley, la obediencia, esa ley es nuestra autocomprensión. Y lo que en las semanas siguientes quisiera poder exponer en la teoría crítica, en lo que a lo mejor de mala manera denominé la arqueología francesa, en
la fenomenología, es cómo este movimiento, estos 4 pasos, vuelven a aparecer. Y cómo, en particular, se acentúa la dificultad de ese último paso, el paso que nos llevaría de la pregunta por la legitimidad de la normatividad en la que vivimos a la unidad de la razón. Buenas noches, espero que pueda subir el nuevo material en breve. Que estén bien.